El día de hoy vamos a ver cómo crear una tarjeta de presentación utilizando el programa Publisher que viene dentro del paquete de Office. En el manual del módulo 2, en la página 25, podemos encontrarnos un poquito con algo de teoría sobre las tarjetas personales y los distintos tipos de tarjetas de presentación que tenemos. Por un lado tenemos los que son del tipo social y luego tenemos los que son del tipo profesional. Es importante siempre que lean la teoría, porque pueden ser preguntas de examen. Más adelante nos explica un poco las características de las tarjetas de presentación que tienen una medida específica. A continuación nos presenta la práctica, donde vamos a crear una tarjeta de presentación en base a una plantilla. Una plantilla es un archivo que viene predefinido. ¿Qué quiere decir? Es un documento que ya está armado, tiene textos, tiene imágenes de ejemplo, y nosotros podemos editar luego esa información. De esa manera nos ahorramos tener que crear un documento totalmente desde cero. Para poder utilizar las plantillas, vamos a buscar primero el programa Publisher y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Al momento de crear un documento nuevo, tenemos dos secciones, una llamada Office y otra llamada Integradas. La diferencia entre una y otra es la siguiente. Mientras que en Office tenemos distintas plantillas que son sacadas de la página oficial de paquete Office, donde tenemos un montón de archivos. La segunda sección, que es Integradas, son plantillas que ya vienen incorporadas dentro del programa. Cuando nosotros instalamos el paquete Office, estos archivos ya vienen incluidos dentro. Por lo tanto, no requerimos de una conexión a Internet para poder utilizarlos. Como podemos ver, tenemos distintas opciones, desde calendarios, donde tenemos distintos diseños. Fíjense la cantidad de diseños que hay disponibles. Calendarios, tenemos también folletos, ¿sí? Cada uno tiene, al momento de hacer un clic, nos va a dar una vista previa de cómo se vería el resultado final. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir hasta abajo de todo y vamos a buscar tarjetas de presentación. Entonces acá tenemos también distintos diseños. En el manual nos sugiere utilizar una llamada embajador, pero ustedes pueden utilizar la que quieran. Yo lo voy a estar buscando por acá, embajador, acá lo tenemos. Una vez que ya elegimos la plantilla, presionamos en el botón de crear. Y acá podemos ver que está toda la información. Lo único que debemos hacer nosotros es modificar la información que se encuentra acá en los textos ya escritos, ¿sí? No solamente podemos modificar la información, sino que además podemos cambiar también el tipo de letra por una letra totalmente distinta y además cambiar el tamaño e incluso el color, como si fuese un editor común. Y acá podemos ver cómo le cambiamos el color del texto. ¿Sí? Otra opción, en vez de ir modificando línea por línea, podemos hacer lo siguiente. Tengan en cuenta esto. Nosotros acá elegimos esta plantilla. Yo puedo modificarla y editarla. Acá, por ejemplo, cargo mi nombre, pongo mi dirección de trabajo, pongo los teléfonos, mi correo electrónico. ¿Y qué ocurre si esta plantilla no me interesa y quiero elegir otra distinta? Entonces yo tendría que ir a Archivo, Nuevo, y en la sección de Integradas elegir una plantilla distinta. Por ejemplo, voy a elegir esta y crearla. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo que nuevamente volver a editar toda la información. Lo que se puede hacer en este caso es guardar los datos que nosotros vamos a cambiar. Esta información aparece por defecto, pero si yo, por ejemplo, esta la voy a cerrar, me voy a quedar con esta nada más. Si nos fijamos, en el momento que nos acercamos a cada una de las cajitas, aparece como un pequeño icono con una I de información. Vamos a hacer un clic, vamos a modificar esta información. Una vez que estoy acá, yo puedo editar estos datos que se encuentran acá. Puedo modificarlos.
Por ejemplo, en el caso del nombre, yo puedo poner mi nombre y mi segundo nombre. Paula Vanessa. Puesto o cargo, vamos a poner docente. Nombre de la organización, ACE Filial Morón. Y la dirección del trabajo. Luego podemos colocar el teléfono, en este caso el fax no lo voy a usar, así que lo voy a borrar directamente. Y acá voy a colocar el correo electrónico. Y por último, el eslogan de la empresa. Y si quisiera, podría agregar también un logotipo. Voy a agregar una foto, en realidad tendría que tenerla del instituto, pero bueno, tengo que buscarla. Entonces, acá por ejemplo, voy a colocar este logo. Voy a presionar en el botón guardar. Acá, antes de guardar, un pequeño detalle, tenemos lo siguiente. El nombre, o sea, cómo quiero almacenarlo. Voy a ponerle Instituto ACE. Y ahora sí, voy a presionar en guardar. Entonces acá aparece Instituto ACE, actualizo la información y podemos ver cómo automáticamente ya aparecen los datos. ¿Qué ocurre si no quiero esta plantilla? Me voy a Archivo, Nuevo, Integradas, busco tarjeta de presentación y acá, si se fijan en la miniatura, ya tengo los datos que yo había seleccionado previamente. Voy a elegir este, pongo crear y acá tenemos ya la información lista. Supongamos que el número de teléfono está mal y quiero modificarlo. Entonces, me posiciono en cualquiera de estas cajitas porque lo que yo necesito es ingresar a la opción de información. Modificar información. Acá tengo una lista desplegable. Esto es en caso de que yo tenga varias tarjetas. Supongamos que yo quiero crearle tarjetas personales a otros clientes. Entonces yo puedo tener ya la información de cada uno de ellos. Voy a modificar. Acá en vez de ser 555 vamos a ponerle 2222. Guardar. Y acá voy a presionar en el botón actualizar publicación. Si se fijan, este es el número de teléfono. Vamos a actualizarlo y ahí podemos ver cómo automáticamente ya se actualiza, ¿sí? Entonces los cambios que hagamos van a ser muy rápidos, siempre y cuando almacenemos esa información. Una vez que creamos nuestra tarjeta de presentación, vamos a guardarla en la carpeta del módulo 2. Y al momento de guardarlo, tenemos dos opciones. Primero lo vamos a estar guardando como archivo de Publisher. Esto es para que nos quede para nosotros el original y el que podemos modificar. Entonces vamos a ponerle tarjeta de presentación. Yo lo voy a guardar acá en el escritorio para encontrarlo más rápido. Voy a presionarle guardar. Luego voy a ir en menú archivo. Supongamos que lo quiero mandar a imprimir, pero es una imprenta que no conozco y yo no quiero que modifiquen mis datos. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo guardarlo en formato PDF o en formato JPG. El formato JPG lo que va a hacer es guardarlo como una fotografía. La única forma de editarlo sería abrirlo con algún programa de edición de imagen. Ahí lo podemos guardar. Lo que hay que recordar es lo siguiente. Nosotros, al guardarlo en formato de Publisher, podemos abrir nuevamente este archivo y hacer las modificaciones que necesitemos. Por eso siempre es importante conservar el original. Y después tenemos el otro archivo, que está en formato de JPG. Esto es una imagen y no se puede modificar. Si yo en algún momento quiero modificar el número de teléfono o el correo electrónico, tengo que ir sí o sí al original. En este caso no actualicé la información porque había estado trabajando con otra plantilla y ahora la voy a actualizar. Porque me quedaba el número, tenía el otro número. Y luego lo guardamos. De tarjeta de presentación solo vamos a ver eso dentro de Publisher, pero es importante que ustedes recuerden los pasos, ya que en el examen práctico
Seguramente van a tener que crear una tarjeta. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, donde vamos a tener que diseñar una factura dentro de Excel. La información que vamos a cargar va a quedar a cargo de ustedes, ¿sí? Nombre de la compañía, una dirección X, ¿sí? Y después, una vez que tengamos todos los datos, acá, en esta sección, vamos a cargar con una cantidad X, descripción, el nombre de un producto, precio por unidad, el precio que va a tener dicho producto, y después acá en la sección de cantidad van a tener que hacer una fórmula. La fórmula que van a usar acá es muy simple, porque va a ser solamente el precio por la cantidad. Después de esta fórmula pueden hacer autollenado. Después, en la parte de subtotal, acá vamos a hacer una suma de toda esta columna. El IVA, que es del 21%, lo vamos a calcular acá. Para poder calcularlo, yo tengo que averiguar cuánto es que vamos a pagar de IVA, no con el IVA incluido, sino de IVA nada más. Por lo tanto, sería al subtotal, lo multiplicamos por el 21%. De esa manera obtenemos cuánto sería lo que vamos a pagar por IVA. En el envío de tramitación, esto lo vamos a dejar en blanco, más que nada por lo siguiente. Acá en la sección de forma de envío, nosotros lo podemos colocar que sea envío por avión, o envío por micro, o envío el que sea. Lo que es punto FOB, en este caso sería un impuesto que se cobra si, por ejemplo, se envía por barco. Como todavía no vimos condicionales, que eso después en el siguiente módulo lo vamos a estar viendo, los condicionales después nos van a permitir hacer lo siguiente. Si yo, por ejemplo, elijo un método de envío distinto, supongamos que es por avión, entonces que automáticamente me avise acá de cuánto va a ser, por ejemplo, el porcentaje que me van a cobrar de impuestos por el tipo de envío. Si el transporte es por barco, que también cambie, se actualice ese porcentaje y me muestre cuál es el que corresponde. Pero como todavía condicionales no vimos, esto de envío y tramitación lo dejamos en blanco. Es más, si quieren lo pueden omitir. Y por último, lo que es la parte del total, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos por un lado el subtotal, el valor del impuesto, entonces sumaríamos subtotal más lo obtenido por el IVA, y acá una fórmula muy sencillita, solamente una suma. No voy a mostrar cómo hacerlo porque no tenemos funciones nuevas. Es como un repaso del armado de las planillas en Excel. Vamos más abajo. Un poquito más para abajo. Y acá. Nosotros ya habíamos visto cómo armar tablas en Word utilizando la opción de insertar tabla. También vimos cómo combinar y cómo dividir las celdas. Pero en este caso lo que vamos a utilizar es una opción que nos va a permitir dibujar una tabla. Todo esto dentro de Word. Así que voy a abrir Word para poder diseñar esta factura. Bien, acá tengo la pantalla dividida en dos partes. Y acá en el documento de Word, en la parte inferior, tenemos las opciones para poder acercarnos un poco más o alejarnos. En este caso me voy a alejar para poder visualizar toda la hoja correctamente. Vamos a ir a insertar y en la opción de tabla, al momento de desplegarlo, nos encontramos con la opción dibujar tabla. Tenemos un pequeño lapicito en la pantalla y antes de dibujar debemos tener en cuenta lo siguiente. Fíjense que cuando yo desplazo el lápiz en la hoja, en las reglas aparecen estas pequeñas líneas indicándome la ubicación de mi lápiz. Recordemos que en las reglas tenemos la parte blanca que se encuentra acá, es el área donde nosotros vamos a estar insertando nuestro contenido. Después, estas zonas que son un poco más oscuras pertenecen a los márgenes. En el caso de los márgenes laterales no hay mucho problema, ni tampoco en la parte superior, no hay ningún inconveniente. Yo puedo, por ejemplo, posicionarme acá y tranquilamente puedo crear la tabla. El problema es si yo me paso del margen inferior. Por ejemplo, vamos a desplazarnos más abajo y vemos que la línea va más abajo y entra en el margen inferior.
el momento que soltamos, Word considera que, como intenté dibujar un poquito más en el margen inferior, el dibujo no entra, entonces automáticamente, por defecto, me crea una segunda hoja. Entonces, si yo no quiero que Word esté creándome hojas nuevas, lo que voy a hacer es dibujar la tabla, pero voy a evitar llegar al margen inferior. Voy a hacerlo más o menos por acá. Una vez que lo tenemos, me voy a posicionar acá en el borde de la tabla y sin soltar voy a arrastrar hasta la esquina opuesta, hasta el lado opuesto. Fíjense que sin necesidad de llegar ya se cruzó una línea punteada. Cuando soltamos, automáticamente termina de dibujar el resto de la línea. Voy a hacer lo mismo en la parte superior. Si en algún momento yo me pasé y me quedó esta línea que no quería, desde acá voy a maximizar un poquito el Word. Tenemos, después de diseño de tabla, en la siguiente pestaña, que en mi caso se llama disposición, tenemos este grupo de dibujar. Y acá se encuentra la opción dibujar tabla y borrador. ¿Sí? Entonces acá voy a hacer un clic en borrador y el lápiz que tenía se reemplaza con una gomita. Hacemos un clic en la línea que quiero eliminar y automáticamente se borra. Vuelvo nuevamente con la herramienta del lápiz. Acá, por ejemplo, vemos que me quedó un recuadro más pequeño que el otro. No hay problema, después vamos a ver cómo ajustar las columnas para que queden ambas del mismo tamaño. Continuamos con el resto de las divisiones. Voy a dibujar esta línea. Estas líneas que se encuentran acá, vamos a ver dos métodos de crearlas. Una opción utilizando las formas que vienen predefinidas en Word y la segunda opción es utilizando los tabuladores. Tengan cuidado cuando estén generando las divisiones, porque vamos a estar haciendo de esta sección acá, para poder hacer este recuadro, lo que voy a hacer es, voy a tener esta línea, otra línea más, esta la vamos a dibujar también, esta línea. Las divisiones no las voy a hacer, las voy a dejar así, voy a dejarlo de esta manera. Estas son las únicas líneas que voy a estar dibujando, porque acá vamos a ver cómo utilizar la opción de dividir celdas. Y acá también, ¿sí? Que la habíamos visto antes en otros ejercicios, pero como para hacer un pequeño repasito. Bien, bien, estoy. Acá vamos a dibujar nuevamente y hacemos esta división, esta otra línea. Acá tenemos otra. Tengan cuidado cuando están dibujando, porque si en algún momento les pasa esto, que se genera un recuadro, lo que están haciendo es diseñando una tabla dentro de esta misma, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Y acá vamos a hacerlo más o menos por acá. Bien. Nuevamente acá en disposición, borrador, y elimino esta línea. Una vez que ya terminé de diseñar todo, presiono la tecla escape y ahí puedo eliminar todo. Me equivoqué de línea cuando borré, era la de acá arriba. Ahora sí, escape y ahí ya saqué la herramienta del borrador. Ahora, para que quede esto totalmente como está acá, a la mitad, vamos a ir acá en disposición. Tenemos una opción en tamaño de celda que me va a permitir ajustar por un lado las filas y por el otro lado las columnas. En este caso yo quiero distribuir las columnas y ahí ya queda distribuido. Lo mismo acá. Bien, ahora vamos a ver cómo hacer estas divisiones. Selecciono ambas filas y desde acá me voy a, en la sección de combinar, hay una opción que dice dividir celdas, que si yo lo estiro, acá lo tenemos, dividir celdas. Y son un total de 5 columnas. Entonces acá, número de columnas, 5. Filas, las 2 que están ahí. Aceptar. No importa si acá me pasó a la siguiente hoja. El tema es que estas filas se agrandaron. Todo lo que tengo que hacer es, voy a hacer un clic afuera
y me voy a posicionar en esta línea y le cambio el tamaño. Y acá voy a hacer lo mismo. Acá en este caso son 2 columnas y 3 filas. Así que me voy a dividir 2 columnas y 3 filas. Y ya lo tengo listo. Si considero que es demasiado alto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Desde inicio le cambiamos desde opción de párrafo, el espaciado y el interlineado. Y ahí lo voy achicando un poco. Voy a acercar un poquitito más. Bien, acá vamos a achicarlo. Ahí vemos que se achicó una, vemos acá y lo vamos achicando. Si yo quiero que todas queden del mismo tamaño, así como está, vamos a ir a diseño de tabla y acá en disposición yo puedo indicarle qué alto quiero para las filas. Yo por ejemplo quiero este alto que es de 76. Entonces marco las otras dos y le pongo 0,76. Entonces ya sé que todas tienen exactamente el mismo alto. Y ahora lo que resta es cargar la información dentro de cada una de las celdas. Y después vamos a ver cómo colocar este texto. Acá solamente voy a colocar señores porque quiero mostrarles después cómo hacer estas líneas. Para poder pasar entre una celda y otra estoy presionando la tecla del tabulador. Es como cuando cargamos información dentro de una planilla de Excel, que vamos presionando la tecla Tab para ir pasando entre cada una de las celdas. Un detalle que les quiero comentar acá con el tema de las tablas es el siguiente, más que nada cuando estemos cambiando el tamaño. Yo por ejemplo acá podría subirlo un chiquitín, entonces de esa manera queda ahí más pegadito. Si yo por ejemplo acá, sin querer presioné Enter un par de veces, al momento de querer achicarlo, fíjense que yo lo estoy estirando, por ejemplo lo quiero colocar acá, y al momento de soltarlo veo que no se está cambiando el tamaño. Esto ocurre porque si yo por ejemplo muestro los caracteres ocultos, acá tengo un Enter hecho. Entonces Word piensa que hay información ahí adentro, entonces no me permite cambiar el alto de mi tabla. Entonces yo tendré que posicionarme, hacer un clic acá y borrar con la tecla de retroceso el espacio. Entonces de esa manera vamos cambiando lo que es el alto de las celdas. Muchas veces pasa porque a veces uno está acostumbrado por un tic a apretar Enter. Entonces cuando quieran cambiar el tamaño, ¿sí? Recuerden de hacer un clic acá abajo donde está el espacio y eliminar ese Enter que quedó. Recuerden siempre que, por ejemplo, acá tendría que sacar el espacio que hay entre cada uno de los renglones. Eso sería el interlineado. Desde acá en inicio, en párrafo, tenemos el interlineado, se lo pasamos a sencillo. De esa manera eliminamos un poquito la separación que hay. Si con eso no logramos volver a juntarlo, es porque también tenemos un espaciado, o sea, más espacio entre los párrafos. Y ahí ya lo tenemos, más pequeñito. Lo mismo al lado. Seleccionamos y también en párrafo eliminamos tanto el interlineado como el espaciado. Y ahí tenemos suficiente espacio para seguir achicando el alto de la celda. Después recordemos que para poder alinear los textos dentro de nuestras tablas, seleccionamos la información, nos vamos hasta disposición y desde acá tenemos la sección de alineación en las celdas para poder centrar el contenido. Si por ejemplo veo que el texto sigue quedando en la parte superior, eso es porque no hay suficiente espacio. Ahí podemos ver cómo queda. Vamos a achicarlo un poquitito y ahí podemos ver que, a pesar que está chiquitito, si está un poquito más grande,
llega hasta en el medio, pero acá está pequeñita. Esto es por el espacio que se genera de manera automática con el espaciado. Vamos a ponerle en 0 y el interlineado también lo vamos a pasar a sencillo. Y ahí ya lo tenemos. Fíjense que si yo le cambio, ahí queda más bonito. Vamos a ponerle negrita, acá también. Este es un poco más ancho. Lo colocamos en el medio. No se preocupen mucho por el tema del tipo de letra. Si quieren dejar espacio en la parte superior, seleccionan la primera oración y desde las opciones de párrafo colocamos un espacio anterior. Entonces ahí tenemos la separación. Con la tecla Control podemos seleccionar varias partes del texto. En este caso también vamos a hacerle un espaciado antes, pero le vamos a sacar el espaciado posterior. Vamos a seguir bajándolo y vemos cómo sigue desplazándose. Después acá necesitaríamos darle un poquito de sangría izquierda, así que acá en sangría izquierda aumentamos los valores. Incluso también podemos cambiarlo desde la regla. Ahora vamos a ver cómo crear estas líneas que se encuentran acá. Yo les había comentado que había dos opciones. Una opción sería ir a insertar, formas, y desde acá, desde el grupo líneas, tengo la opción de línea. Si yo mantengo presionado y desplazo, podemos ver que tenemos una línea recta. Pero si yo me muevo un poquitito para abajo, vemos que la línea se crea de manera diagonal. Lo mismo se mueve un poquito para arriba. Para evitar esto y que la línea siempre se quede recta, mantenemos presionada la tecla Shift del teclado. Fíjense que yo todavía estoy presionando el botón para dibujar. Mantengo presionada la tecla Shift y vemos cómo la línea queda totalmente recta. No importa si me desplazo un poquitito para arriba o para abajo. Si me desplazo mucho más para arriba, allá estoy cambiando el ángulo de la línea a un ángulo de 45 grados. Y ahí ya tengo la línea creada. Una vez que creé la línea, se despliega el panel de formato de forma, donde yo puedo cambiar el color, vamos a pasarlo a negro, y también se puede cambiar lo que es el grosor, para que sea apenas un poco más grueso. Esta línea la podemos seleccionar y la podemos cambiar de dirección desplazándola con las flechitas del teclado. Esta sería una opción para poder hacerlo. Lo que sí después tendría que hacer un clic en la línea y tendría que estar copiando y pegando. Tendría que ir a copiar y pegar para tener otra línea, ¿sí? Una vez que se copia, por ejemplo, vamos a hacerlo. Vamos a ponerle copiar, voy a hacer un clic afuera y lo voy a pegar. Y ahí se generó la siguiente línea. Otra opción, en vez de copiar y pegar, es con la línea seleccionada, mantengo presionada la tecla Control y yo puedo agarrar la línea y arrastrarla hacia abajo o arrastrarla hacia un costado y me va a permitir generar una copia. Esa es otra opción para poder duplicar un objeto. Si bien la opción de la línea es cómoda porque ya la tengo dibujada, fíjense que me cuesta un poco poder seleccionarla. Yo tendría que estar más cerca para que sea más cómodo poder elegirla. Esa es la primera opción. La segunda opción es utilizar los tabuladores. Voy a crear un nuevo documento para mostrarles mejor de lo que hablo. En la parte superior, donde tenemos la regla, nosotros, por ejemplo, podemos hacer un clic y acá podemos ver que se generó como una pequeña L. ¿Sí? Esta pequeña L es un tabulador.
Yo, por ejemplo, tengo el puntero acá titilando en la espera de que yo escriba un texto. Cuando yo presione la tecla del tabulador, esto lo voy a eliminar para que lo vean bien, el tabulador genera un pequeño espacio y siempre es la misma distancia. Este espacio ya está predefinido. En cambio, si yo creo una tabulación más o menos por acá, al momento que presione el tabulador, automáticamente se va a dirigir a esta nueva posición, donde yo puedo escribir otro texto. Supongamos que quiero hacer una modificación con este tabulador. Vamos a hacerle doble clic y se abre el panel de tabulaciones. Si por algún motivo no puedo acceder a este pequeño panel, tendría que ir a párrafo y acá tenemos un botón para acceder también a las tabulaciones. Voy a hacer un clic para seleccionar este tabulador y acá tengo distintas opciones. Por defecto, la alineación está a la izquierda. Significa que yo voy a tener mi tabulador en esta posición y el texto va a empezar de acá en esta dirección. Si yo, por ejemplo, tengo activada la opción del centro, significa que el texto se va a distribuir tanto hacia la derecha como hacia la izquierda y va a quedar acá centrado. Y en el caso de elegir solamente la opción derecha, significa que en la posición donde esté el tabulador, el texto se va a estar escribiendo en esta dirección. Por un lado tenemos la alineación. Después, por el otro lado, tenemos la opción del relleno. Por defecto está en ninguno. Quiere decir que acá yo voy a tener un espacio totalmente en blanco entre un texto y el otro. Pero yo puedo establecer que en vez de ser ninguno, que se rellene de manera automática con puntos, con guiones o con líneas, que serían guión bajo. Vamos a ponerle, por ejemplo, puntos. Y pongo aceptar. Y ahí podemos ver cómo automáticamente se rellenó con puntos. Vamos a ponerle guiones. Sí o sí tiene que estar seleccionado. Ahora sí, guiones. Vemos cómo cambió. Vuelvo otra vez, lo activo. Guión bajo. Y acá vamos a cambiarle, vamos a ponerle centro. Y aceptamos. Si nos fijamos bien, la apariencia de nuestro tabulador cambió. Y si se fijan, tenemos el texto que se distribuye tanto en una dirección como en la otra, partiendo desde el medio. Ahora voy a seleccionarlo y cambio la alineación a la derecha. Nuevamente, cambió la apariencia de nuestro tabulador y a partir de donde finaliza, el texto se desplaza en otra dirección. Entonces, estas son las distintas opciones que tenemos para los tabuladores. En el momento que nosotros presionamos Enter, fíjense que el tabulador sigue permaneciendo. Entonces, por ejemplo, voy a poner texto, aprieto el Tab y acá tenemos la tabulación. Parece que tiene una dirección, es más amplia esta línea que esta otra, pero cuando yo empiezo a escribir, fíjense cómo el texto se alinea automáticamente hacia la derecha. Voy a apretar Enter. Si yo ya no quiero este tabulador, mantengo presionado, puedo arrastrar para abajo y ahí se elimina. Entonces cuando apriete Tab va a tener la tabulación normal. Bien, voy a cerrar este archivo y regreso acá con mi documento. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un clic acá en la regla, más o menos a esta altura. Voy a hacer doble clic, voy a entrar en el panel de los tabuladores y a este que se encuentra a una distancia de 12,76, la alineación no importa porque va a ser solamente una línea, le voy a activar esta opción y pongo aceptar. Ahora bien, si yo aprieto el tabulador, ¿qué era lo que pasaba con las tablas? Al apretar el Tab, automáticamente se desplaza y se distribuye en el resto de las celdas. En el caso de las tablas, cuando yo quiero utilizar los tabuladores para poder crear las líneas, lo que tengo que hacer es usar una combinación de teclas. Mantengo presionada la tecla Control y sin soltar presiono una sola vez el tabulador. Y ahí vemos cómo se creó la línea. Voy a hacer lo mismo para los otros. Me voy a alejar un poquito para que lo veamos. Voy a apretar Enter.
domicilio, control tab, localidad, control tab, IVA, control tab. Si yo, por ejemplo, quiero expandirlo para que llegue un poquito más a este borde, tengo que seleccionar todo completo, agarro el tabulador y lo puedo desplazar y ahí me cambia la dirección de todos. En este caso, sin querer lo eliminé. Ahí está. Y lo que tiene de bueno es que, como el tabulador ya viene incluido en el texto, cualquier modificación que yo haga de párrafo va a afectar también la posición del tabulador. En cambio, si yo hubiera dibujado las líneas, si desplazo el texto, la línea está aparte, así que tengo que mover después también la línea. Y ya más o menos estaría terminada esta sección. De la misma forma que diseñamos esta factura, vamos a diseñar el recibo que sería la práctica 13. Antes de que me olvide, para hacer esta A que se encuentra acá, vamos a ir a insertar, formas y un rectángulo. Y el rectángulo lo vamos a rellenar de color blanco. Clic derecho, agregar texto y acá colocamos la A. Por defecto, como está con el estilo que es azul, este estilo tiene el texto de color blanco. Entonces yo tengo que ir seleccionar y después indicarle que quiero el color negro. Ahora sí, ya estaría terminado. Lo guardamos y después en un documento nuevo vamos a diseñar este otro recibo. Fíjense que lo vamos a tener que hacer de la misma forma que creamos el otro documento. Puede ser, ya sea dibujando la tabla o, en este caso, fíjense que el diseño no es tan complejo como el de la factura, porque tenemos acá un recuadro y si observamos bien, esta línea es prácticamente la mitad. Entonces acá, en vez de dibujarlo, yo creo que tranquilamente podríamos insertar una tabla completa de esta manera, porque tenemos dos columnas y tenemos un total de 6 filas. Lo estiramos un poquito, combinamos las celdas, esta también la voy a combinar y estas les cambio el tamaño. Listo, y ahí ya lo tenemos diseñado, sin necesidad de dibujarlo. Y empezamos a cargar todos los datos. Y acá, en la sección de la suma de, usamos las tabulaciones. No se olviden siempre cuando van a hacer un cambio, activar la posición y después recién hacer las modificaciones. Control Tab. Control Tab. Y después seleccionamos todo. Cambiamos, vamos a poner un interlineado de 1,5 y un espaciado anterior y posterior. 12 fue mucho. Vamos a ponerle arriba solamente.
estaría un poquito más separadito. Bien. En esta sección que tenemos el texto y la forma, lo que yo les voy a recomendar es que dividan, acá no se ve, y en esta tampoco, pero les voy a recomendar que dividan esta sección en 2 columnas. Así es más cómodo para que puedan trabajar con la forma aparte. Ya que si yo, por ejemplo, pongo acá el texto total, vamos a poner acá total, original, duplicado. Voy a insertar una forma y, por ejemplo, dibujo el recuadro. Fíjense cómo al dibujar el recuadro en la misma celda que está el texto, automáticamente el texto cambia de posición. Por más que en ajustar texto la opción esté delante del texto. Es como que la posición del recuadro influye y también modifica la posición del texto. Entonces, para que eso no ocurra, lo que les recomendaría es que dividan en 2 columnas aparte. Vamos a dividirlo, 2 columnas, 2 filas. Ahí está. Y este también. Ahora dibujamos la forma. Esto también le podemos cambiar la dirección y fíjense cómo puedo mover tranquilamente esta forma y no afecta en nada a la posición de mi texto. Y después, para eliminar esta división, seleccionamos ambas celdas y desde diseño de tabla, bordes, bordes y sombreados, hago un clic en la línea del medio. De esa manera queda eliminada. La división está, pero la línea no aparece en la pantalla. Y después, bueno, les dejo para que sigan escribiendo el resto de los textos y dándole formato. Dentro de las actividades, en el módulo 2, se van a encontrar con 3 archivos. Uno llamado tabla boletín, donde van a tener que dibujar la tabla. Fíjense que en este caso, en esta sección les va a convenir mejor, en vez de dibujarla, dividirla. Lo mismo en esta parte. Así es más sencillo. Y después un repaso con tabulaciones, donde vamos a tener acá un documento, por ejemplo, de Word. Estos carteles que aparecen acá me indican qué cambios y qué modificaciones deben aparecer en el título. Por ejemplo, en el título de las vacunas tiene que ser fuente Arial, tamaño 12, centrado y color rojo. Y lo mismo acá, me está indicando el formato que tiene que tener el texto. Después las tabulaciones, fíjense que están con puntitos. En el caso de la siguiente práctica, tengan en cuenta lo siguiente. Las tabulaciones, fíjense que el texto está centrado. Tiene acá los puntitos, pero los textos están centrados. Así que configuren bien las tabulaciones. Después, la próxima clase, ya estamos cerca del final. Lo más probable es que veamos un repaso de Access, porque por ejemplo acá en los integradores tenemos mucho tablas de Word, pero no tenemos bases de datos. Así que en la próxima clase estaremos repasando lo último que habíamos visto de Access, que eran las relaciones entre las tablas.